Estamos acostumbrados a utilizar cosas como estas, pero en realidad sabemos cómo el ser humano ha llegado a producirlas. Bueno, esto es gracias a la química orgánica. La química orgánica es una rama de la química que se enfoca en el estudio de los compuestos que contienen carbono en sus moléculas. Esta disciplina tiene una gran importancia en el mundo moderno debido a su amplia aplicación en diversas áreas, como la medicina, la industria, la alimentación, la energía y la tecnología. La química orgánica está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, desde la ropa que nos ponemos hasta las medicinas que tomamos cuando tenemos alguna enfermedad. Además, esta ciencia ha permitido el descubrimiento y procesamiento de diversos productos que se obtienen del petróleo y ha generado una industria que se ha expandido a nivel mundial. En resumen, la química orgánica es una disciplina fundamental para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. para sensibilizar un poquito más de lo que se trataba la vida en los tiempos anteriores a los descubrimientos y las aplicaciones de la química orgánica, tenemos a una persona que ha vivido esos cambios desde el momento y que ha vivido estos cambios de una manera más significativa. Voy a hablar referente al campo. Yo no voy a hablar referente a la ciudad, que quede muy claro. Claro. ¿Por qué? Porque yo me voy a referir a algo que yo lo viví porque yo he vivido en la ciudad hace más de 50 años, pero a mí la vida ha sido muy diferente. Estoy hablando de mi juventud. Yo voy a hablar de la edad de que yo tengo mi uso de razón, pongámosle 4 o 5 años, hasta los 13 años. Ya de ahí para acá, para mí ha sido todo muy diferente. Me voy a centrar al campo, como persona del campo. Que quede muy claro eso. Bueno, Entonces, vamos a presentar a la persona a entrevistar. Bueno, buenas noches. buenas noches. Hoy usted va a ser el entrevistado y quisiéramos saber cuál es su nombre. Mi nombre es Octavio Marín. Tengo 67 años. Estoy para servirles. Estoy para responderle lo que me preguntan si está a mi alcance. La química orgánica es una ciencia que ha permitido lo que es el avance tecnológico y social mediante sus descubrimientos y aplicaciones. Entonces, en base a ello, le vamos a hacer unas preguntas y usted nos va a responder de acuerdo a su experiencia personal. Ya que estamos hablando de los cambios y las aplicaciones que ha tenido la química orgánica, quisiéramos saber el cambio más significativo que usted ha sentido, que ha tenido podríamos decir, la humanidad, en lo que es el transporte público, en los tiempos de antes y ahora. Me voy a referir al campo, no a la ciudad, que quede muy claro esto. Anteriormente los medios de comunicación eran unos medios de comunicación muy pésimos. ¿Por qué? Porque no existía el transporte como lo hay en la actualidad. Anteriormente se transportaban por medio de unas mulas que era de X parte a la ciudad, que se demoraban 2, 3 días para traer los alimentos a la ciudad para poderlos vender. Así era anteriormente. ¿Por qué? Porque los medios eran muy pésimos, vuelvo y repito. Entonces, si nos ponemos a mirar lo que era anteriormente a cómo se vive actualmente, es un cambio totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el momento existen muchos medios de transporte, o sea, totalmente, por no decir un 100%, a como se vivía anteriormente. Ya que había hablado del transporte de la comida, nosotros quisiéramos saber cómo era la alimentación de antes. Bueno, la alimentación de antes era muy natural. ¿Por qué? Porque no existían los químicos que hay en la actualidad. O sea, todo era muy diferente en el sentido de que todo era, vuelvo y repito, natural porque no llevaba químicos. Se cogía algo de la tierra, o sea, si era yuca, plátano, lo que fuera, era directamente, pero no era con ninguna clase de químico. En cambio, en la actualidad, todo tiene químicos. ¿Para qué? Para que produzca, porque ya la tierra no tiene esos mismos nutrientes que tenía anteriormente. Entonces, mire que es un cambio muy diferente. ¿Cómo eran los jugos? Esto de los jugos, los que vienen en polvo, eso más o menos cuando apareció. ¿Los qué? Los jugos en polvo, lo que uno conoce como el frutiño, lo que es el tang y cosas así. Anteriormente
existía algo muy chévere que llamaban frutinio. Era una cuestión de un frasquito que cogían y hacían con eso, eran muy concentrados, eso lo llamaban, no me acuerdo muy bien, eran unos Supongo que de ahí viene el frasquitos, nombre. eran unos frasquitos que se hacían anteriormente eso, y también utilizaban lo que era el aguamiel, o sea, lo que hacían limón con agua y panela. Eso era lo que usaban mucho primero. Pero también, como le digo, usaban el frutiño. Y yo tengo una curiosidad, ¿el agua cómo era? También antes era el agua potable. Buena pregunta esa. Natural totalmente. ¿Y qué Era agua. hacían? Hervirla, Agua de No, quebrada. anteriormente no servía el agua. ¿no? No. Y entonces, ¿cómo era esa cuestión? ¿No se enfermaban ni nada? A ver, anteriormente, vuelvo y repito, era todo muy natural. ¿Qué hacía cuando el agua venía de una parte? Venía por gravedad. ¿Qué es gravedad? Venía, le hacían una sequía o colocaron unas cosas de canoas pues unas canoas para que el agua pasara de Guauda, por ahí se planía el agua, venía de sus nacimientos o de una parte donde el agua está viniendo. O sea, no tenía ningún tipo de contaminación como la hay en la actualidad. En la actualidad, ¿de dónde vienen las aguas? De los ríos, de las quebradas. ¿Y viene a qué? A unas partes donde hay una purificación. Claro que existe algo en la actualidad que purifican el agua, pero primero el agua era transparente, era agua natural. En la actualidad no es natural. Bueno, Octavio, y cuéntenos otra vez cómo era el manejo de las carnes. Las carnes. Sí. Bueno, anteriormente estoy hablando del campo, anteriormente no había neveras. Simplemente se compraba la carne y la carne la usaban con una sal y una cal. Eso la envolvían, o sea, la empapaban de eso y luego la llegaban a las casas y las colocaban en un garabato. ¿Qué era un garabato? Un palito con una horqueta. Ahí colocaban las carnes al borde del fogón porque el fogón producía ¿cómo es que se llama esto? El humo, el Un ahumado. humo, La ahumada. muchas gracias, un humo, y eso hacía de que las carnes se volvieran ahumadas. Entonces eso duraba, no se dañaba, no se deterioraba, no llegaba moscas, nada, porque era así aquí en el aire, ni llegaba algún animal a tocarla ni nada. ¿Por qué? Porque esa sal hacía de que esa carne no se contaminara con nada. ¿Y cómo cocinaban en esos tiempos? Cocinaban con leña. Cocinaban con leña. A ver, existían muchos tipos de forma de cocinar. Anteriormente cogían y colocaban en unas piedras, colocaban sus ollas y un alambre lo bajaban y ahí ponían su ollita en unas piedras. Había otros que hacían en forma de unos muritos con tierra y boñiga y hacían el fogón que se llamaba reverbero. Y otros cogían y hacían que chimenea para que las partes no se ahumaran. O sea, eso era referente, o sea, cada cual lo que quería, cómo le quedaba mejor. O sea, que el gas por red, no sé. No, eso es ahora en la actualidad, eso es ahora, eso es de ahora. Anteriormente no existía eso. Eso no era muy dañino, no, cocinar en leña. Sí. Era muy ¿Por dañino. qué? Porque la leña produce un humo como produce el cigarrillo. ¿Y a dónde llegaba todo eso? A los pulmones. Mire que si usted va a alguna parte, si han ido alguna o algún día vayan al campo y usted ve que eso es totalmente negro. Y esos negros van produciendo como unas... Imagino que los gases van produciendo como unas cositas y eso se le iba pegando a uno en el cuerpo. Y usted entra a esas cocinas y eso es totalmente humadas. Sí. Ahora, usted no me está preguntando algo. ¿Cómo eran los utensilios de cocina? Sí. Usaban las tortupas, usaban las callanas. ¿Qué eran las callanas? Unas cosas de barro que ahí cocinaban. Entonces, anteriormente todo era muy diferente. Ahora todo es muy moderno. Así era anteriormente como se comía. Y hablando así de cuestiones de hogar, ¿cómo era el aseo doméstico? Y también el aseo personal. Bueno, el aseo personal era, yo diría, más o menos. ¿Por qué? Porque no existía lo que existe en la actualidad, que son
todos sus desodorantes, todas esas, anteriormente no existía eso. No existía sino los jaboncitos, la ropita bien lavadita, más no nada más. Pero eso sí me da como curiosidad, entonces sí no estaba como esa... Existía la crema dental, Sí, sí existía la crema. pero entonces si no estaba esa cuestión del desodorante, entonces la gente en ese tiempo olía mal, o era... No, vuelvo y repito, estoy hablando del campo. En los pueblos sí existía el desodorante, sí había unos desodorantes. Sí. ¿Cómo eran los cepillos? Eh, Sí, cepillos normales. sí, los cepillos siempre han sido De normales. plástico, así Sí, de plástico han sido los cepillos. A ver, lo que pasa es que en el campo no usaban desodorantes y cosas, ¿no? Porque es que usted sabe que en el campo es muy diferente. Ya cuando usted llegaba a la ciudad, sí, la gente compraba su desodorante, sus talquitos, las damas se colocaban sus talquitos y uno pasaba al lado de ellas y se sentía esa fragancia tan agradable. Porque ellas en los campos, o sea, en los pueblos, si había, pues estoy hablando del campo a la ciudad o a los pueblos, es muy diferente. Bueno, y esas han sido todas nuestras preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para complementar, los felicito. Los felicito porque no es nada fácil llegar con de una persona que quizás ha vivido, no porque me lo han contado, sino porque yo lo he vivido. En mi niñez, en mi juventud y los años que tengo de vida, pues le doy gracias a nuestro Padre Celestial porque todavía puedo tener ese orgullo de decir, lo viví en carne propia. Y si quieren más preguntas, si quieren algo de mí, estoy para servirles. Cuenten conmigo. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Quisiéramos saber cuál es su nombre y tu edad. Me llamo Mónica, tengo 44 años. Hoy te traemos para que nos contaras tu experiencia pues, a lo largo de tu vida y cómo has visto los cambios en ciertos aspectos de la sociedad, pues, de nuestro consumo y de las cosas que utilizamos. Mónica, el tema de tu entrevista va a ser acerca de la química orgánica. La química orgánica es la ciencia, es la parte de la química que se encarga de estudiar los compuestos orgánicos y la estructura de los seres vivos. Esto se ve reflejado en muchos elementos que usamos en la cotidianidad. Entonces te vamos a hacer unas preguntas acerca de lo que has usado a lo largo de tu vida cotidiana. Podemos ver como principal factor diferencial la forma en que comemos. Entonces, cuéntenos más o menos cómo comía usted cuando estaba pequeño. Los alimentos pues, que uno consumía cuando yo estaba pequeña eran quizás me parece a mí más naturales que los de ahora porque traen más químicos. O pues en mi opinión, que era como más natural, todo más fresco debido a que estaba en el campo. Y los productos pues aquí en la ciudad pues también se consumían más frescos. Ahora para poder que los alimentos de hay que echarles muchos químicos a los alimentos. Hablando de la alimentación, podemos notar también que hay un cambio en la forma en la que se prepara y en la que se conservan los alimentos. ¿Cuál es el cambio o cómo has notado que han cambiado estos tiempos de conserva y la forma en la que se consume? A ver, pongamos lo que era la carne, le echaban demasiada sal para poder que durara. Porque los colocaban pues como en un palo o así, porque no había nevera, entonces era más dañino porque tenían que consumir más sal en ese, o sea, sobre todo con la carne. Ahora pues utilizan químicos para que duren pues un tiempo, pero puede ser como quizás mejor. Hablando ya de que dijiste que la sal le hacía daño en ese tiempo por la cantidad que usaban, ¿qué usaban en ese caso si se enfermaban? A ver, pues que yo sepa, pues a mí me tocó que nos traían pues, del médico y los medicamentos, pero utilizaban también mucho lo que eran, todo lo que eran las ramas, pues lo que eran todas las hierbas, como se decían, para sanar y para tomar. O sea, no usaban como tanto el medicamento como ahorita, como las pastillas, las píldoras. Sí se utilizaba, pero no tanto, pues así que consumir tanta pastilla, ¿no? Porque como eran campo, o sea, se demoraba mucho para venir hasta el pueblo Sí. a los medicamentos. Entonces, mientras tanto, utilizaban lo que eran las ramas. ¿Y si era efectivo? Pues en algunos casos sí, en otros no, porque a ver, lo bueno de ahora es que la salud, o sea, le ayuda a uno
porque quizás puede, o sea, puede mejorar. Primero se morían mucho, era porque mientras que llegaban al pueblo, mientras que se medicaban y todo, entonces era a veces eh, dañino porque les daban también ramas que no sabían qué ramas eran, entonces se morían la gente. ¿Y cómo era en tu tiempo la cuestión del agua potable? Muy mala, porque cuando eso pues no sé, era en un sentido buena porque casi no se, o sea, no había como tanta contaminación, pero no había un proceso que fuera potable. Ah, entonces la química orgánica está muy presente en tu vida cotidiana. Sí, Pero entonces ya que hablaste de que cuando se enfermaban y se moría porque no llegaban de llegar al pueblo hasta los centros de salud, ¿cómo era el transporte en ese tiempo? era pues, no había, las carreteras no todas tenían transporte de carros, sino que eran a caballo, entonces se demoraban más. Entonces considera que sí mejoró bastante el transporte. Claro, o sea, la vida ya, o sea, ya ha mejorado mucho y pongamos, uno no está en el campo, pero uno en el patio o en la acera, uno puede sembrar lo que son alimentos pequeños para uno poder en la casa consumir. Ya concluyendo, ¿cómo has sentido que ha afectado la química orgánica a tu vida? Pues a mí no me parece que ha afectado, porque pues para mí creo que no es afectar, sino mejorar, creo O yo. sea, un cambio positivo. Porque uno conoce más Sí. y se ha investigado más, o sea, se ha dado la oportunidad para que la juventud ahora aprenda más. Y ha hecho la vida más accesible. Claro, entonces me parece que ha sido mejor porque se aprende más, se investiga más de por qué las cosas de los antepasados, que se puede mejorar y que no es mejorable. Entonces me parece que es buena. Bueno, Mónica, entonces eso sería todo. Gracias por la entrevista, estuvo súper chévere. Muchas gracias a ustedes, con gusto. Continuando con las entrevistas, tenemos acá a una estudiante de química y va a ser parte de nuestros personajes entrevistados. Entonces, por favor, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Muy buenas noches, mi nombre es María Alejandra Gómez. Como mencionó él, soy estudiante de Química Industrial del ITM, voy cursando el último semestre y no a su disposición. Bueno, entonces, a lo largo del video y del trabajo que estamos realizando hemos hablado de la importancia y como el impacto que ha tenido la química orgánica en la forma en la que nos desarrollamos nosotros como sociedad en cuanto a términos de salud, en cuanto a términos industriales y en cuanto a términos ambientales. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, hablando de el desarrollo de los combustibles en el transporte. ¿Cuál ha sido el impacto más, bueno, cuál sería el impacto que usted como química más resalta? Bueno, anteriormente pues no teníamos como tanta acumulación de material particulado por el transporte público, entonces a medida que aumenta la población aumenta todo eso. ¿Y qué pasa con todo eso? El material particulado, lo que es el PM10 y el PM2,5, entra a nuestras vías respiratorias y eso ocasiona y aumenta las enfermedades pues, respiratorias. Entonces, a nivel químicamente, en este tema ha impactado negativamente. Entonces, en ese momento pues están tratando de mejorar todo esto, pero eso es algo que en el momento no se puede controlar. Bueno, yo tengo una pregunta, pero no sé si pueden responder. Pero entonces, si ahora es así como era antes. Pues anteriormente no había notado como tanto esto químicamente, por lo que no nos habíamos llenado de tantos automóviles, motocicletas, entonces primero era todo muy sano, todo el mundo estaba acostumbrado a caminar, no había como tanto pues el parque automotor. El parque automotor comienza a aumentar y comienza pues obviamente todas estas partículas a entrar a nuestro cuerpo y eso ya hace parte de nosotros. Ya todo lo que nosotros respiramos es puro combustible. Si nosotros le preguntamos por los microplásticos, ¿usted, pues, qué nos diría? Bueno, los microplásticos, pues no sé si han visto noticias de que hay una cantidad de islas llenas de plástico. Y eso parte de que también nosotros como ciudadanos no estamos acostumbrados a reciclar, reutilizar todo eso. Entonces, también en la educación, todo lo tiramos al piso. Y en la parte pues químicamente es positivo y negativo al mismo tiempo. Positivo porque pues el plástico se puede reutilizar y puede entrar otra vez a su ciclo de vida.
pero nosotros no estamos educados para eso. Entonces, podríamos decir que la química orgánica es una herramienta que nosotros no hemos sabido aprovechar. Utilizar y Pero aprovechar. entonces en la cuestión de los microplásticos, si por ejemplo así es ahora como era antes, las cosas eran más como, por ejemplo, los envases retornables o como era. Bueno, en este momento en varias industrias se están tratando de meter eso a su ciclo de ¿O usted vida. considera que eso ha sido siempre, la contaminación del plástico? Sí. Sí. Pues anteriormente no se notaba tanto, ya sí. Pero pues yo siento que Era más- antes eran más que todo envases, ¿cómo te explico? O sea, eran como más de vidrio, o sea, no se usaba No tanto había el plástico todavía el como plástico, ahora. ahora sí. Sí, el vidrio anteriormente sí lo utilizábamos. Pues en sí el plástico no había entrado en nuestra vida. Pero como le mencionaba, eso se ha tratado de salvar. ¿Cómo? Las industrias tratan de volver al ciclo de vida el plástico. O sea, fabrican algo y que están, por ejemplo, lo hablo de mi experiencia como practicante. En mi empresa están tratando lo que es el cartón y el plástico, o sea, retomarlo. ¿Cómo me explico? Utilizan ese cartón, lo que utilizamos pues para reemplazarlos, lo vuelven a nuestro ciclo. O sea, tratamos de que las empresas nos devuelvan ese cartón. Y igual el plástico, están tratando de bajarle el gramaje, pero sin embargo, eso es algo, una cadena muy difícil de Entonces, si utilizar. habláramos como del impacto que ha tenido la química orgánica en el En el- microplástico, en ha el sido me- más que todo positivo. Negativa. ¿Negativo? Negativa lo veo yo. ¿Por qué? Porque eso nos está contaminando a nosotros. Pero al mismo tiempo, eso es algo que es muy Pero me controversial. refiero a la vez de que están buscando como una solución a ese problema. Sí, ¿por qué? Porque ya estamos llevados con eso. Buscan una solución cuando ya Cuando todo está ya todo está contaminado. mal. Pero entonces, ya volviendo al tema otra vez de transporte, usted dice que ya todo eso, los transportes de hoy en día están muy contaminantes al medio ambiente. Sí. Pero también, como contamina, mejoró el medio de transporte, ¿no? ¿Usted qué opina? Sí, mejoró. Pero Pero ¿a qué costo, no? ¿a qué costo? Si ustedes pueden notar, cada vez llueve más en Medellín. Sí. Cada vez están en alerta naranja, lo que no nos menciona la alcaldía. En la alcaldía nos dicen que estamos en alerta naranja cuando acá estamos en alerta roja. ¿Por qué? Por lo que es los límites permisibles de exposición de nosotros a eso. Entonces, sí, mejoró el transporte, pero entonces la salud de nosotros, ¿qué? Sí, es verdad. Si te lo baja, que ya está como... Enojado. Sí. Él está así, como que bravo, mirándonos a todos. Bueno, y ya retomando, si nos pudieras conversar cómo era la comida, o sea, o cómo te parece que ha tenido impacto la química en la comida, a cómo era antes o lo que usted ha visto. Bueno, químicamente ha mejorado, sí, porque podemos conservar y preservar los alimentos, y eso es algo que por sí tiene que tener los alimentos. Pero a nivel, eso ya varía mucho nosotros como personas, cómo tratemos los alimentos, cómo los preservemos. Por ejemplo, si usted mete una papa o algún alimento así sin alguna bolsita o algo en la nevera, obviamente se te va a dañar. Y químicamente, no, los productos naturales son algo fenomenal. Podemos notar que nosotros si nos comemos y destapamos una naranja, pues obviamente acá como tal en Medellín, eso se va a procesar, se va pues como a dañar, pero en el campo eso es algo muy diferente. Entonces eso es como la calidad de vida que nosotros le damos a los alimentos. Sí, eso es verdad. Bueno, ¿qué otra cosa pregunta? Hablamos de transporte, alimentación, Contaminación. industria. No, las industrias. Pues en las industrias van ahí como en general por la polución, por Sí. la generación de plásticos. Usted nos habló de su empresa y cómo utilizan pues y tratan de Ah, hablemos entonces del maquillaje, no sé. el maquillaje. Bueno, me preguntas de maquillaje. No. Entonces, Bueno, tengo que echar el debido como partes un montón. entonces sería una pregunta como la siguiente. En las respuestas anteriores ya nos has hablado y nos has dado datos generales de cómo se comporta la industria respecto a la química orgánica. Entonces vamos a hablar, si quiero, a ver si es posible, vamos a hablar de una de las industrias que más depende de esta rama de la ciencia y es la del maquillaje. Si tuvieras que darnos tu impresión, ¿cuál sería? Bueno,
Para mí lo que es el maquillaje y los productos cosméticos es algo que ha impactado mucho más que todas nosotras como mujeres. Para mí positivamente. Y es algo que también se ha notado de que hay algunos maquillajes que pueden traer químicos que antes nos por el rostro, porque no todos los organismos son lo mismo. Entonces, en la actualidad eso se ha estado como tratando mucho, de que ya todo sea muy natural y no tenga tantos productos, por ejemplo, fenólicos o que traigan productos que nos impacten negativamente a nuestro rostro, a nuestro cabello. Entonces, químicamente, para mí positivo. Pero igualmente eso se tiene que seguir tratando porque hay productos que antes de ayudarnos nos van a empeorar y va a traer un riesgo para nosotros. Y eso es algo que nosotros no nos han educado como industrias, porque hay productos que no traen en la etiqueta que puede ocasionarnos. En ese momento se está implementando el CGA en todos los productos. ¿Qué es el CGA? Es, por decirlo así, etiquetas que deben de traer símbolos. No sé si ustedes han visto los símbolos que son tóxicos o irritantes en nuestro cuerpo. No todos los productos lo traen. Y eso es algo que si yo le pregunto a ustedes no van a tener conocimiento. Porque usted mira en un producto y no va a traer la etiqueta de que va a ocasionarnos en nosotros. Entonces nosotros, bueno, compramos un maquillaje y el maquillaje que va a tener ahí no va a tener información de cómo puede reaccionar a nosotros. O por ejemplo un champú. En los alcoholes ustedes los va a ver en el COVID, en la pandemia. Todo el mundo era feliz echando alcohol. Pero ¿qué puede traer el alcohol? Usted lo prende, eso va a relacionar con muchas cosas. Entonces es algo que químicamente no hemos sabido y no nos han educado para eso. Pero para mí la química es fenomenal y única. Ya para concluir con esta entrevista, ¿qué nos podrías decir sobre cómo hacer uso correcto de la química orgánica? Bueno, de cómo darle un uso correcto, eso va más que todo nosotros como seres humanos, de cómo nos eduquemos y cómo tratemos las cosas. Me explico, si nosotros tuviéramos más conciencia ambiental, si nosotros tuviéramos mayor educación, sabemos cómo podemos dispensar un producto, cómo eliminarlo. La química es muy linda, la química es cuestión de uno saberla utilizar y de saberla aprovechar. Pero todo el ser humano está acostumbrado a darle un uso mal a las cosas. Solamente está pendiente del consumismo, de ser cada vez más rico, crecer como empresa, crecer como persona, pero no tenemos esa conciencia ambiental de que si sabemos utilizarla, antes ella nos va a hacer un favor de cómo uno mejorar las cosas. Entonces yo digo que es más que de todo de cuestión de nosotros como seres humanos, de tratar las cosas como se debe. Bueno, muchísimas gracias, que nos damos por concluida. Muchísimas gracias, que nos damos por concluida la entrevista. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a esta maravilla de videos y las excelentes entrevistas que les presentamos, nos dimos cuenta de que la química orgánica ha cambiado mucho en la forma en la que nos relacionamos con el entorno. Ha cambiado la producción desde cosméticos hasta elementos para deporte. Por ejemplo, la química orgánica hizo posible el desarrollo de los tejidos para producir esta pelota de tenis. ¿Será que si la reboto sale una persona y me da todas las conclusiones de este video? Vamos a ver. Bueno, la química orgánica en la medicina. Como ustedes bien ya saben, este es un proceso muy extenso, al igual que también mejora la calidad de este. Por ende, pasamos de hacer medicinas de remedios con, ya sea plantas, especies, a tener una simple pasta que te puede solucionar tu problema médico con simplemente tomarlo con agua. También dependiendo de las porciones en las que debes consumirla. Este proceso ha sido muy bueno ya que nos facilita a todos el proceso de tomar medicamentos y así estar mejor para todos. En conclusión, productos de la química orgánica como la penicilina, la insulina y el ibuprofeno han solucionado las problemáticas de muchas personas y han salvado muchas vidas, mejorando la calidad de vida de muchas personas. Me atrapó la pelota, fui víctima de la química orgánica, como también lo ha sido el planeta por siglos casi. Desde que empezamos a utilizar los plásticos para empacar nuestras cosas, como por ejemplo nuestras compras y nuestros productos, y los empezamos a tirar de manera irresponsable en cuanta calle, río y laguna vemos. Cuando empezamos
a explotar los yacimientos de petróleo y a verter los desechos en ríos y lagos por tantísimo tiempo. Sin embargo, como la pelota la puedo recuperar. Podemos recuperar nuestro ambiente si utilizamos la química orgánica y todos sus descubrimientos para buscar mejorar el estado de nuestra tierra. En conclusión, la química orgánica no ha sido la generadora del daño a nuestro medio ambiente, sino que más bien por el contrario, como lo hemos visto, ha generado herramientas que nos han permitido como raza y como especie progresar y mejorar nuestro estilo de vida. La química orgánica es una herramienta que debemos saber aprovechar, no para destruir nuestro mundo, sino para empezar a ayudarlo. Muchas gracias.